Pues 12. estamos con Tito, Amanda, Andrea, Ángelo, Adriana, Beatriz, Borja, Celia, Evangelina, Fernando, Iván, Lucas, Luis, Marta, Miguel, Raúl y ya está, ¿vale? Joder, qué bien. Vale, venga, pues ¿nos ponemos a ello o qué? Yo. ¿Estáis listos todos? Sí. Los que no tengáis micro, intervenir por el chat, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, lo hacemos como el otro día. Esto es un poco coñazo lo de dar clase por aquí, pero tenemos que apañarnos, ¿vale? Bueno, a ver, tenemos hoy el tema 3. Tema 3 es el tema de los climas en España. Aparte de lo que vamos a ver en este tema, yo os voy a pasar mañana un esquema que he encontrado bastante chulo, ¿vale? Para que os facilite un poquito el trabajo y aparte de ver lo que vamos a ver, voy a dar en el esquema este que os digo, pues vais a ver fácilmente identificados las masas de aire, los tipos de clima, las características de cada clima, ¿vale? Para que eso os resuelva muchas dudas y os facilite el trabajo a la hora de resumir, porque en este tema más que resumir lo que vamos a hacer es ejercicio práctico también, ¿vale? Entonces, esta semana la vamos a dedicar a eso, ¿vale? El trabajo de esta semana va a ser un poquito de ejercicio práctico, ¿vale? Lo que os dije en la presentación, ¿habéis visto lo que es un climograma? No. Bea, no. ¿Quién más? Arianda tampoco. Nada. Nadie sabe lo que es un climograma. No. Venga, vale. Va a ser muy divertido. No dice que no. Nada, está tirado, vamos, a mí me parece muy sencillito. Voy a ver cómo puedo ver el chat también, que así voy contestando a la gente. A ver. A ver, tengo aquí, por otra parte, tengo aquí vuestros comentarios, ¿vale? Para todo el que me lo ha enviado, bien, Bea, ¿lo has enviado bien? Justo a tiempo, ¿eh? Bueno, lo que me ha dado tiempo. Iba a hacer Vale, Girona, vale. digo, no me da tiempo, digo, se lo envío así tal cual. Sin márgenes, a lápiz. A ver, no pasa nada, ¿vale? El esfuerzo es lo que ahora mismo nos interesa, ¿vale? Lo que voy a hacer es, en vez de corregirlo por aquí, porque me interesa ver un poco el tema, lo que voy a hacer es contestaros por mail, ¿vale? Y os voy a decir un poquito, os voy a orientar sobre lo que hay que mejorar y lo que habéis hecho bien, porque la verdad que he visto cosas que están aquí también. Está bastante bien. Yo no pensaba que alguno iba a estar muy chulo, la verdad. No pensaba que tenéis ahí un nivel muy, muy bueno alguno. Entonces ya os contestaré y os diré lo que hay que mejorar, lo que se ha hecho bien y sobre todo las pautas que tenemos que seguir a la hora de hacer un comentario, ¿vale? Porque a veces creemos que es algo más confuso de lo que es y nos enrocamos un poco en la exposición y sobre todo no sabemos qué pauta debemos llevar, qué ordenación del texto, ¿vale? Porque yo creo que también os facilita un poco el trabajo saber sobre qué puntos debemos trabajar cuando hacemos un comentario, ¿vale? Sobre todo, daos cuenta que aquí todos los comentarios son distintos. Tratan de geografía, o tratan de población, o tratan de otro tipo de cosas y hay que hacerlos de diferente manera, ¿vale? Bueno, venga, ¿empezamos con el tema o qué? ¿Estáis todos preparados? Vale. ¿Todos listos? ¿Lo tenéis ahí? ¿Lo tenéis impreso? ¿Lo tenéis en pantalla? Sí. Vale. Muy bien, Luis. A tope. Vale, venga, pues Miguel, empieza a leer, porfa. Venga. Tú, Miguel, sí. Miguel Esparza. Vale, tema 3, geografía de España, los climas de España. En este tema vamos a estudiar todos los aspectos físicos que condicionan la vida del ser humano en España, el clima. Pero antes de continuar, lo primero es diferenciar entre el clima y tiempo atmosférico. Vale, Tiempo. para, Miguel. A ver, esto es importante. Saber lo que es el clima y saber lo que es el tiempo, ¿vale? No es lo mismo el tiempo que el clima. Entonces, vamos a ver ahora, ¿vale, Miguel, la diferencia entre esto, ¿vale? Venga, dale, Miguel. Se da en un momento preciso y un lugar determinado. Varía según se vayan modificándose las características físicas de la atmósfera, temperatura, humedad, presión, y lo estudia la meteorología. Clima.
es el resultado estadístico de observar la característica del tiempo meteorológico a lo largo de más de 30 años en una zona determinada. Estas características, que son cíclicas, forman lo que denominan el clima. Así, un clima presenta una temperatura varía a lo largo de un año, repitiéndose al siguiente. Igual ocurre con las precipitaciones en otras variables. Eso es. Vale, entonces, a ver, Alberto, diferencia entre tiempo y clima. ¿Qué habéis visto? ¿Cuál es la diferencia? Yo bueno, porque estaba así un poco liado. A ver, a mí lo que me suena es que el clima es bueno, es lo que, donde en una región en concreto se produce durante más tiempo, ¿no? O sea, es como decirte, el clima mediterráneo, clima cantábrico, clima oceánico, ¿no? Y el tiempo para mí es el tiempo que hace un momento en concreto. O sea, el tiempo que hace mañana pasa y al otro. Vale. Es A ver lo si os lo puedo aclarar. Yo, más sencillo. Mira, está bien dicho lo que ha dicho Alberto. El clima son los fenómenos atmosféricos que se producen en un lugar a causa de, digamos, del relieve, de todos los accidentes que lo rodean. ¿Vale? Y el tiempo es la temperatura y la precipitación que hace en un lugar o en un momento determinado. ¿Vale? No os compliquéis la vida. Porque eso es importante, porque esto es importante saberlo y a lo mejor incluso como pregunta cortita nos lo pueden poner, ¿vale? Que lo he visto en algún examen anterior. Es importante saberlo, ¿vale? Sigue Miguel Ángel. La variedad de climas en España es grande. Las causas son, además de su situación en la zona templada del planeta y entre los continentes, su carácter peninsular y su orografía. Como península, la influencia del mar es importante, atemperando las temperaturas y aportando humedad. Sin embargo, la distribución de relieve crea, desde el punto de vista climatológico, una zona inferior aislada de la influencia marítima, que a proximidad deberían afectar, pero que no es así. A ver, espera. Deberían afectar, pero no es así. En la meseta central, rodeada de sistemas montañosos que la separan de las masas de aire cargadas de humedad procedentes de los mares que la rodean. Es lo que hablamos el otro día. ¿Vale? Bueno, para el que no estuvo, es nuestro particular relieve hace que tanto la precipitación como la humedad, como la temperatura sean diferentes, ¿vale? Nosotros tenemos un clima bastante particular, ¿vale? Aparte que somos una península que está, como bien dice, entre dos continentes, que son Europa y África, ¿vale? Eso nos impulsa tanto a las masas de aire que vienen de abajo como a las que vienen de arriba, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, Alberto. Por último, hay que tener en cuenta la influencia. Espérate, ¿se me oye? Sí, lo entiendo bien. Vale. Pues eso, por último, hay que tener en cuenta la influencia de los continentes europeo y africano, quienes por su proximidad aportan también su influencia a la conformación climática de la península ibérica. Venga, continúa. Conocimientos previos. Lo básico que hay que saber de la meteorología y los climas. El comportamiento de las masas de aire que nos rodean y que circulan por todo el planeta obedece a las reglas físicas, muchas de las cuales puedes reproducirlas a pequeña escala en tu entorno, por lo que es bueno que observes a tu alrededor. Por ejemplo, el comportamiento del agua hirviendo, alta temperatura, el humo de una chimenea, las nieblas, la formación de las nubes, un día de mucho calor en verano conforme avanza el día, el vaho de los cristales, que nuestro verano cuando nos bañamos en los ríos o en las playas, es cuando el Sol está en su altitud más alta, en el hemisferio norte. Su latitud máxima se encuentra en los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Que tenemos en España dos estaciones intermedias, equinoccios, primavera y otoño, que coinciden con el desplazamiento aparente del Sol desde el trópico al otro. Eso. Vamos a ver, lo que nos dice aquí básicamente, nos falta que nos ponga un ejemplo de que la temperatura o de que el clima en este caso se rige por las leyes. ¿Vale? No tiene nada de especial. Se te oye muy mal, José. ¿Me oye mal? Mejor Sí. me oís así, me acerco más.
Lo mismo. Sí, por fin. Vale, guay. Bueno, venga, sigue, vea. En todas estas situaciones mencionadas tenemos que el aire frío admite poca humedad. Cuanto más caliente, más humedad admite. El aire frío pesa más que el aire cálido que lo rodea y por tanto es descendente y no forma nubes. El aire caliente se eleva, su temperatura provoca su ascensión mediante lo que se conoce como movimiento de convección y conforme va ascendiendo va formando nubes, igual de tipo convectivo. Vale. ¿Entendéis un poco esto, este fenómeno? El... Yo no. No. Vale. El aire frío pesa, ¿vale? Por eso se llama una alta presión. ¿Vale? Y el aire cálido no pesa tanto como el frío. Por tanto, lo que hace el aire frío es descender, ¿vale? Y lo que hace el aire cálido es ascender, ¿vale? Más leve, digamos. Por eso asciende y es lo que forma las nubes. Simplemente quedaos con eso porque esto también es otro ejemplo, ¿vale? Sí, por eso Seguimos. por eso en un chalet en verano, bueno, en invierno, todo el calor sube hacia arriba, ¿no? Exacto, justo. Es un buen ejemplo. Como de ejemplo. Es un buen ejemplo. ¿Sigo? Sigue. Alta Venga, presión. alta y baja presión. Alta presión. A partir de 1013 milibares, forman anticiclones. En ellos el aire circula en el sentido de las agujas del reloj. Baja presión. A partir de 1012 milibares, forman borrascas. En ellos el aire circula en sentido contrario al de las agujas del reloj. Vale, El aire todos se... hemos visto, todos hemos visto el tiempo, ¿no? Alguna vez. Cuando el tiempo en la tele, nos han dicho que es un anticiclón y que es una borrasca. Sabemos todos que una borrasca la asociamos con el mal tiempo, un anticiclón la asociamos con una temperatura más alta y una falta de precipitación. ¿De acuerdo? Quedaos en 1013 milibares, altas presiones, a partir de, o bajando de 1012 milibares, baja presión. ¿De acuerdo? Sí, que vea. El aire se desplaza siempre de las altas presiones a las bajas. Por eso a los anticiclones se los considera emisores de viento y a las borrascas receptoras. La trayectoria de los vientos se ve alterada por las fuerzas de Coriolis como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. Esto provoca que los vientos, según la zona, tengan un componente determinado, es decir, que van de este a oeste o al contrario, lo que afecta obviamente a los continentes. En general, al comportamiento de las grandes masas de aire alrededor del planeta se le llama circulación general atmosférica. En el caso de la zona templada del planeta, en el hemisferio norte, donde se encuentra la península ibérica, los vientos que la afectan son de componente oeste, que soplan desde el Atlántico hacia la península. Ahora, ¿qué son las Claro. fuerzas de Coriolis? ¿O qué es el fenómeno de Coriolis? La trayectoria de los vientos que va alternando. ¿Me oís bien? Sí. Vale, guay. La Tierra rota, ¿verdad? Y el viento rota, ¿verdad? Si hay un cuerpo que rota y un elemento que rota a la vez, esto multiplica la velocidad y la fuerza, ¿vale? Eso se llama efecto de Coriolis, simplemente. No os lo van a preguntar, pero para que lo sepáis está bien, ¿vale? Sí, que Vale. vea. Frentes. Zonas de contacto entre masas de aire de diferentes características. Efecto Foehn. El efecto Foehn se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo, provocando precipitaciones en las laderas de Barlovento, lluvias orográficas. Cuando esto ocurre existe un fuerte contraste climático entre ambas laderas, la de Barlovento y la de Sotavento. Ah, claro, Barlovento, ya sabemos que es donde, digamos, nos precipita más. Sotavento, Sota es la sombra, ¿vale? Donde nos precipita tanto, ¿vale? Esto igual, es un ejemplo. Ahora vamos a meternos en lo mollar, en lo más importante del tema, ¿vale? Los factores del clima que delimitan o que crean efecto, que causan efecto en la península ibérica. Ariadna, venga, dale caña. Ariadna, hola. Perdón, ¿se me oye? Ahora sí. Sí. Perfecto. Ahora no. Ahora no.
Es el tema del directo. Nada. Miguel Ángel, dale tú. Ayuda un poquito a Ariadna. Situación de la península en la zona templada del planeta. Su principal consecuencia es que tenemos 4 estaciones a lo largo del año, según la incidencia de los rayos solares: verano e invierno, solsticios y primavera y otoño, equinoccio. Vale, tenemos, para empezar, verano e invierno, solsticio, primavera y otoño, equinoccio. Vale, esto hay que saberlo. Nica, dime. Una pregunta, ¿todos estos tecnicismos no los tenemos que aprender? Vea, yo te aconsejo que por lo menos lo conozcas, no que te lo aprendas, porque no te lo van a clavar en el examen, pero si lo puedes enlazar luego en un comentario y una cosita, pinta Sí, muy de bien. esto que lo escribes y quedas muy bien, ¿no? Eso es, no te van a preguntar Vale. nunca qué es. Vale, ¿Vale? gracias. Nada, dale caña, Miguel Ángel. Circulación general atmosférica. No podemos entender en nuestro país como algo aislado. No entiendo esto, no podemos entender Claro, lo que dice es que no podemos entender lo que es la península como un género aislado. ¿Vale? Viene dado por diferentes circunstancias. ¿Vale? O sea, no es algo propio. ¿Vale? La atmósfera forma un sistema global dentro del cual se encuentra España. Por eso hay determinadas características climáticas que vienen determinadas por fenómenos que se producen en la proximidad de nuestra península, entre los que hay que destacar: corriente en chorro o jet stream, vientos que alcanzan los 400 km por hora en las capas altas de la atmósfera, situado entre los 30 y 50 grados de latitud norte, con sentido oeste-este, y que rodean la Tierra. En verano, el anticiclón de las Azores lo desplaza hacia el norte de la península ibérica, por lo que afecta poco. En invierno, sin embargo, su efecto se hace sentir en latitudes más bajas, muy cerca de España. Vale. Frente polar. Plano imaginario que separa dos masas de aire con características diferentes. Del sur, aire tropical cálido, y del norte, aire polar. Su acción se deja sentir en la península ibérica principalmente en invierno, pues en verano el anticiclón de las Azores lo desplaza al norte. Características físicas de las masas de aire. Según su procedencia, norte, sur, interior, océano, sus características aportan sequedad, calor, frío, lluvias, contribuyendo de modo determinante a la configuración climática de España. Vale, esto lo vais a ver mejor porque esto sí es importante en el esquema que os voy a pasar, ¿vale? Tenemos que conocer perfectamente cuáles son las masas de aire que afectan a la península, ¿vale? Eso sí que es importante. Dale, Ángel. Centro de acción, altas y bajas presiones. Entre los primeros destaca el anticiclón de las Azores, sobre el Atlántico, y otro situado en Centro Europa de origen térmico. Su formación obedece al hecho de que la Tierra se enfría y se calienta antes de que el agua del océano. En cuanto a las bajas presiones, pueden aparecer en la península ibérica por dos medios: oleadas de borrascas asociadas al aire polar y que, por tanto, llegan desde el oeste, y las bajas presiones situadas sobre el Mediterráneo. Son borrascas de origen dinámico, es decir, que se mueven o desplazan. El otro medio viene dado por los movimientos convectivos, que forman borrascas de carácter térmico continentales. Vale, lo que quiere decir aquí sobre los centros de acción de la alta y baja presión es de dónde nos viene a nosotros esas corrientes, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos dos focos fundamentales, que son el área del Mediterráneo y el área del Atlántico, ¿vale? Aparte de que son nuestros dos océanos, son también, digamos, entradas para aquellas masas de aire y para aquellas corrientes polares o bien cálidas que afectan a la península. Solo hay que ver, por ejemplo, ejemplos como Almería o ejemplos como, yo qué sé, La Coruña, por ejemplo, ¿vale? Ahí se ve claramente, exactamente, Luis, la masa de aire africano. Es un buen ejemplo también, ¿vale? Mediterráneo diagonal, Islandia diagonal, ¿vale? Venga, dale caña, sigue. Para ver todos estos conceptos en conjunto, hay que pulsar ahí para ver el vídeo. Ah. Vale. En él, bueno,
donde se explica gráficamente con gran calidad cómo se mueven las masas de aire en todo el planeta, formando células de diferente presión, temperatura y dirección, que rodean la Tierra y que, según las estaciones del año, se desplazan hacia el norte o hacia el sur. Sí, a ver, hay un montón de masas de aire, pero no nos interesan este año, ¿vale? Si os dedicáis a la geografía ya las vemos, pero no nos va a interesar. ¿Sí? Pues tampoco hay problema. Andrea, ¿puedes leer o estás missing? Que veo a Andrea solo, porque los demás me aparecen aquí. Está Lucas, está Celia, está Marta, Evangelina, Amanda. Andrea no le va el micro. Andrea, te estás librando, ¿eh? Pero Borja, Fernando, Luis, Iván. Nada, Miguel, que te ha tocado otra vez, macho. Venga, Miguel, dale. Miguel Esparza. Así os distingo. Me voy. Factores geográficos. Factores geográficos. La influencia Importante marítima. esta pregunta, ¿vale? Importante. Influencia marítima consiste en moderar las temperaturas extremas, a la vez que aporta un elevado índice de humedad en las costas de la península ibérica, que disminuye conforme que nos adentramos al interior, a lo que contribuye el relieve montañoso. Exactamente, es lo que siempre venimos diciendo, ¿vale? Que el relieve montañoso que tenemos es lo que atenúa esa humedad. ¿De acuerdo? Sigue. Altitud de media elevada, que provoca una gran amplitud térmica de las temperaturas máximas y mínimas de los diferentes climas de nuestro país. Vale, paramos. Paramos aquí. A ver si... ¿Me oís todos bien? Sí. ¿no? Sí. Vale. Por ejemplo, Ariadna, dime qué entiendes tú por amplitud térmica. ¿Se me oye? Ahora sí. Sí, yeah. Que no tengo ni idea. Venga, ¿qué te imaginas? ¿O qué pista te da? ¿O qué sacar de esas dos palabras? Tú júgatela. Hay que jugarse. No lo sé. Vale, Alberto. Jope, otra vez. Venga, te ha tocado. Venga, Estabas ahí con la... Sí, me tiro a la piscina. Hombre, supongo que amplitud térmica es que tienes en varias regiones distintas temperaturas. O sea, en Galicia te puede hacer 20 o 15 grados y en Almería 30 en el mismo día o 40. Vale, pues os lo voy a explicar de otra manera, a ver si lo entendemos de esta manera. ¿Qué diferencia gradual hay en Madrid? Y te pongamos en un año cualquiera. ¿Cuál es la temperatura más baja y la temperatura más alta? Claro, es el punto de la temperatura máxima a la más baja, ¿no? La distancia. No es el punto, es más la cantidad de grados. La distancia en grados. Por ejemplo, en Madrid tenemos temperaturas a lo mejor de invierno que a lo mejor hay algún día que baja a -2. Sí. bajo cero, más o menos. Y en verano tenemos 40 grados. Esa es la amplitud térmica. Sí, esa es la amplitud térmica. O sea, que es en una misma región. Con la diferencia, para marcaros una diferencia, siempre hay que marcar la diferencia. Pongamos el ejemplo de Orense. San Sebastián, sin ir más lejos. En Sebastián tenemos una amplitud, tenemos una temperatura baja a lo mejor de 13 grados aproximadamente. No suele bajar mucho más de ahí. En cambio, la alta no suele subir mucho más de 28, 27, 26 grados. ¿Vale? Vale. Hay una amplitud térmica que tenemos que... Cuando se dice que hay amplitud térmica, es que hay una amplitud térmica muy pronunciada. ¿Vale? Vale. Una característica, por ejemplo, del clima continental o del clima oceánico es que son temperaturas más templadas. ¿Vale? No hay tanta amplitud térmica. Entonces, Vale. perdona, Dime. José, Sí. es en la misma región, ¿no? O sea, es decir, Sí, claro, hay que saber, digamos, la amplitud térmica nos sirve para saber la temperatura media, por ejemplo. Nosotros ahí sacamos la temperatura media del año, para eso sirve, ¿vale? Temperatura, ponte a lo mejor si medimos de enero a diciembre, un año natural, pues en Madrid pongamos que la temperatura media de Madrid sean 20 grados, ¿vale? Y medimos de los 0 a los 40 grados. Y por ejemplo, en San Sebastián, lo que estamos hablando, de los 13 a los 26, bueno, pues eso, 20 grados, 19 y pico, 19 grados, ¿vale? Vale. Y mediante esa amplitud térmica sacamos lo que es la temperatura media anual, ¿vale? Que también nos la pueden pedir.
¿Podríamos decir que la amplitud térmica son los grados que comprenden un lugar de la temperatura más baja a la más alta? Sí, eso está bien. Es como, vale, Amanda, como mira, lo lo que ha había... hecho Bea es interesante, ¿vale? Digamos que la amplitud térmica es la temperatura más baja y la temperatura más alta en un lugar concreto, ¿vale? En un espacio de tiempo concreto. Y con la amplitud térmica, teniendo los datos de la amplitud térmica o de los grados, sacamos la temperatura media anual, ¿vale? Que también nos la pueden pedir, ya os digo. Sobre todo os la voy a pedir yo hoy, con el climograma, ¿vale? Bien, Ángel, sigue. Disposición de los sistemas montañosos, que obstaculiza la influencia marítima en el interior de la península, aumentando su característica de la continentalidad. Efecto Fuente, por ejemplo. Vale, Situación sigue. entre los dos continentes, europeo y africano. Del primero nos llega masa de aire frío, anticiclón térmico centroeuropeo, mientras que de África nos llega masa de aire cálido y seco, especialmente en verano. Ok, esto lo hemos explicado, ¿vale? La influencia que tiene las masas de aire en la península, así que tampoco hay que entretenerse mucho. Vea, elementos del clima de la península. Las temperaturas disminuyen a medida que nos acercamos al norte de la península ibérica. Igualmente, la altitud contribuye al descenso térmico, aproximadamente 1 grado, 0,6 grados exactamente, Más o menos. cada 100 metros de altitud. Chicos, esto es un dato que hay que saber, ¿vale? Esto es un dato que hay que saber. Hay que conocer que cada 100 metros disminuye entre 0,6 y 0,5, ¿vale? Importante. ¿Por qué decimos que el norte es el norte y el sur es el sur en cuanto a temperatura? ¿Qué decimos eso? Si hay veces que no se cumple. ¿Por qué en la península decimos eso? Lo acabamos de ver, ¿eh? Por la altitud. La altitud es una de las razones. Por los continentes. Por el continente africano y continente europeo. Además de la altitud, tenéis que ver las masas de aire que nos llega de cada lado, ¿vale? Las masas de aire que intervienen. ¿Vale? Entonces es sencillísimo saber por qué el norte es el norte en cuanto a temperatura y por qué el sur es el sur. ¿Vale? Sigue con las precipitaciones, vea. Las precipitaciones, más abundantes al norte y oeste. Podemos distinguir, en función de la cantidad de lluvia recogida, 3 zonas en España. España húmeda, norte, noroeste y grandes sistemas montañosos. Presentan valores por encima de los 800 milímetros anuales, por el componente mayoritario de los vientos del oeste y por tanto del Atlántico. Son Galicia y cornisa cantábrica los de mayor índice pluviométrico, junto con los sistemas montañosos destacado Grazalema. Bueno, sí, la Sierra de Grazalema. Bueno, lo que me interesa de aquí, de este punto. Para empezar, la precipitación, no os olvidéis nunca de que se mide en milímetros. ¿De acuerdo? Esto es fundamental, por favor. Esta pregunta es importante, ¿vale? Tenemos que saber lo que es la España húmeda, la España seca y la España árida. Y que comprendamos dónde se encuentra cada uno. Voy. Venga, dale. España seca. Interior y zona mediterránea. Precipitaciones entre 300 y 700 milímetros anuales. Son regiones con una prolongada sequía estival. Un España. Un ejemplo, vea. Ávila. Vale. ¿Hay algún ejemplo más? Claro. Se me ha quedado. Toledo. Toledo me gusta más. Toledo me gusta más. Madrid, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de lo que es una España. León no, Sevilla. León no, Amanda, porque León tenemos un clima ahí continental oceánico que... Muy bien, Iván, Madrid. León es continental oceánico puro, ya lo veréis en el cuadro que os mando, ¿vale? Sevilla puede ser. Sevilla ya casi que te tiras a la aridez. Sí. El que viene La ahora. Real. Vale. La Real, algo así, ¿vale? Que esté también un poquito metido en la meseta, ¿vale? Dale caña con la árida. España árida. Sudeste y zonas localizadas del interior. Sus precipitaciones son extremadamente irregulares y no suelen superar los 270 milímetros anuales. Vale, por acotar en provincias, ¿alguna provincia clara? Murcia. Pues Murcia clarísima, Almería, por ejemplo. Almería. Vale. Y Almería son la leche de clara.
Sevilla. Sí, Sevilla se acerca bastante, sí, como os he dicho antes. Sevilla. Vale, pero sobre todo Murcia y Almería yo creo que son los ejemplos un poco más claros. Vale. Miguel Ángel Díaz, para distinguir de Esparza. Dale caña. Grado de humedad, evaporación y aridez. Elementos de interés fundamentalmente para la actividad humedad de la agricultura y la ganadería, lo que en Extremadura, por ejemplo, es un elemento a destacar. Sí. Insolación y nubosidad. Horas de sol diarias. Depende Eso de es la la humedad. insolación, ¿vale? Eso es la insolación. Las horas de sol diarias. Depende ¿Vale? de la humedad del aire, de la nubosidad y de la época del año. En términos generales, la nubosidad es más abundante al norte de la península ibérica que en el sur. Muy bien. Dale caña. Presión y viento. Presión y vientos. La diferencia de presión entre masas de aire es la que origina los vientos. Por eso es importante poder fotografiar y cartografiar la distribución de la presión de la atmósfera. Esto se consigue a través de las isobaras, líneas que unen puntos de igual presión en la atmósfera similares a las curvas del nivel de un mapa topográfico. Hay que tener en cuenta que la presión media está en los 1013 milibares. No os liéis con las isobaras, ¿vale? Simplemente saber lo que son, ¿vale? Cuando vemos el tiempo en la televisión, sabemos que nos dibujan esa presión, ¿vale? Las líneas que dibujan esa presión del aire se llaman isobaras, ¿vale? Las líneas que, digamos, que referencian esa presión del aire, ¿vale? Ya sabéis que hay, digamos que la leyenda es básicamente fría, aire, digamos, aire frío y rojo, aire más cálido, ¿vale? No os liéis tampoco. A ver, Alberto, situaciones atmosféricas. Según Geografía Bachillerato de segundo, Extremadura. Bueno, eso para ver. En el estudio de los elementos del clima podemos constatar situaciones atmosféricas y meteorológicas determinadas en diferentes momentos del año, según se combinen, por tanto, los elementos de clima descritos. Tendremos una situación típica en cada estación del año. Vale, ahora vamos a ver las situaciones típicas de cada estación, ¿vale? Digamos, es una postal de lo que nos encontramos en cada estación del año. Dale. Situación de verano. Fuerte insolación y mucho calor debido a la influencia del anticiclón de las Azores. Alberto, porfa. Cuando habla de fuerte insolación, no creéis que es que nos cae todo el sol. Hablamos que es fuerte insolación, es la cantidad Horas de sol diarias. Vale, dale. Vale. Hay pocas precipitaciones y las que se dan se deben precisamente al recalentamiento del suelo que provoca la evaporación de la humedad que contiene. Son las típicas tormentas de verano. Se dice que son precipitaciones de tipo convectivo. Convectivo. ¿Vale? Movimientos de convección, elevación general vertical de un fluido al calentarse. Cuando hace tanto calor, formamos, ¿vale? Cuanto más calor, más nubes formamos y más capacidad de tormenta hay, ¿vale? En este caso, las nubes se forman al elevarse el aire recalentado desde el suelo. En la fachada atlántica, las precipitaciones, aunque se reducen, no desaparecen. Ahí no acabas. Situación de otoño. Estación con mucha inestabilidad, lluviosa y fresca, de temperaturas. La inestabilidad se debe a la alternancia de situaciones anticiclónicas y ciclónicas, altas y bajas presiones, predominando las borrascas procedentes del Atlántico, del oeste. Situación de invierno. Debido al desplazamiento a las latitudes bajas del anticiclón de las Azores, se produce la entrada de masas de aire frío del norte, polar y siberiano. Esto provoca situaciones prolongadas de frío en el interior peninsular, donde abundan las nieblas matinales y las heladas. En esta situación, la vertiente cantábrica, por las abundantes borrascas asociadas al frente polar, recibe muchas lluvias. Sí. Vamos, las famosas lenguas de frío, ¿no?
Bueno, lenguas de frío se dice también, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo lo explicaron. Intervalo polar, creo que Sí. intervalo Sí. polar. Situación de primavera. Estación intermedia por el desplazamiento aparente. El desplazamiento aparente del Sol entre los trópicos. Igual que el otoño, se caracteriza por la inestabilidad, alternando días de sol con otros de frío y días lluviosos con otros secos. Vale, vea, tipos de clima de Dime. España. Tipos de clima de España. Vamos a hacer. Pues tenemos la situación de otoño, la situación de invierno y la situación de primavera y la situación de verano. Vale, hay que saber, sobre todo, temperatura, precipitación, ¿vale? Y por qué se produce. ¿Ok? Hay que leerlo, tampoco hay que aprenderlo, pero hay que leerlo. Yo creo que con leerlo y con aplicar el sentido común de esto nos va a costar trabajo, ¿vale? Venga, lee lo último que también es tipos de clima en España. El último párrafo. ¿Quién? ¿Yo? Tú, sí, vea tú. Tipos de clima en España. Todo lo visto hasta ahora y tras un análisis estadístico de más de 30 años permiten constatar la existencia de varios climas en España, concordantes con el hecho de estar situados en el dominio de los climas templados del planeta, a excepción de las Islas Canarias. La mayor parte del país tiene un clima mediterráneo, aunque con evidentes diferencias según las zonas. Los climas de España son oceánico, mediterráneo, costero y de interior, clima árido, clima canario y clima de montaña. Los datos fundamentales de cada clima, su localización geográfica y ejemplos de climatogramas de cada uno de los climas de España los tienes en la tabla de resumen que está disponible en el blog de la asignatura. Además, Dale, sigue. Además, en dicho blog tienes un archivo con una plantilla de OpenOffice.org con la que puedes hacer climatogramas de modo automático. ¡Ay, qué pena! Que no va a ser automático, se lo vais a hacer vosotros, ¿eh? Eso no A vale. ver, vale. A ver, el tema lo hemos acabado, ¿vale? Este tema es muy cortito. Lo que ocurre es que yo os digo, voy a sacaros ese resumen, este esquema, porque os va a dar mucho juego. Yo creo que va a ser mucho más fácil estudiarlo por ahí que no estudiarlo por el tema. A ver, ¿cómo os explico yo esto aquí por Skype? Es una putada. A ver. Con paciencia. No, que va, si por vosotros no es por mí que soy un poco pardillo. A ver, os voy a meter una imagen, a ver si la recibís todos. Los que no tengáis micro, me lo decís por el chat, ¿vale? Si lo habéis recibido bien. A ver. Creo que tengo una por aquí. No. ¿Habéis recibido algo, chicos? ¿Por el chat? No. No. Negativo. ¿Lo tenéis? No. No. Mándalo por WhatsApp. No, pero os va a salir. Carajo, os va a salir. Ah. Ahí va. Ahora. Vale. ¿Qué veis? Ahí. Un climograma. Un Se ha ido. Pero ha desaparecido. ¿Ha desaparecido o qué? Sí. Era muy feo y ha dicho, me piro, ¿no? No, yo no lo. No. Espérate que a lo mejor. Pincha en la imagen para que se abra. Sí. Ay, pero no, a mí ahora no me aparece la imagen. A ver, espera, voy a meterme en el chat de este. ¿Qué es eso? Lo que llueve y la temperatura que hay. Sí, muy bien. Ahora, Sí. vale. Justo eso. A ver, vale, lo veis, ¿no? Sí. Iván, Andrea, Amanda, vale, está en el chat, lo veis todos, ¿no? Sí. Vale, voy a ver si puedo ir a la llamada, a ver ahora que os vea. Andrea, sí, A ver. Mi ordenador. Lo que no veo es a vosotros.
Ya, Ahora, yo igual, claro. si pongo la imagen no os veo. Sí, Bueno. no, pero es que aparte sale este del chat y estáis todos parados. Estamos todos congelados. A ver, ver, el tema. dando temperaturas. El tema, tenemos un eje de 3 coordenadas. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, 3 coordenadas. A la izquierda, para no complicaros mucho, a la izquierda vamos a poner la precipitación. En el eje de la derecha vamos a poner la temperatura. Correcto. Y en el eje de la izquierda, perdón, de abajo, los meses del año. ¿Vale? Todos los climogramas, o bueno, hay algunos que son multianuales, por ejemplo, pero los que nos van a ocupar a nosotros son los anuales. Todos los climogramas van de enero a diciembre. ¿Vale? Entonces, el ejercicio que yo os voy a poner, que vamos a hacer esta semana, vais a anotar ahí unos datos que yo os voy a dar. ¿Vale? Si queréis, ir anotándolo. Voy a ver si no me equivoco porque de memoria ando fatal. Espera, a ver. Ejemplo, por ejemplo. Vale, yo lo que voy a hacer va a ser daros primero los datos de la precipitación y luego daros los datos de la temperatura. ¿Vale? Vale. Esta yo creo que es facilita. Yo creo que la vais a identificar bien. ¿Cómo me invento yo esto? Vale, ponemos. En enero, o poner si queréis, un listado de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre. Bueno, enero a diciembre, que veis a todo. Y lo dividís en dos, y en uno ponéis la precipitación y en otro la temperatura. Entonces, en cuanto a precipitación, en enero vais a poner 60. En febrero, 45. En marzo, 30. En abril, 50. En mayo, 60. En junio, 40. En julio, 30. En agosto, 25. En septiembre, 40. En octubre, 55. En noviembre, 60. Y en diciembre, 75. ¿Lo tenéis todos? Sí. Sí. Ok. Ahora os voy a decir la temperatura, ¿vale? En enero, 3 grados. En febrero, 5. En marzo, 7. En abril, 9. En mayo, 11. En junio, 17. En julio, 20. En agosto, 18. En septiembre, 16. En octubre, 13. En noviembre, 7. Y en diciembre, 5. vamos, que Sevilla no es. Sevilla no es. Muy bien. Sevilla no es. Y Ya tenemos Madrid una. tampoco. Oye, a ver, otra cosa. Esto va por provincias, ¿vale? Nunca os van a poner que digáis la temperatura de Escalerilla del Monte, ¿vale? Esto es provincias e incluso comunidades. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que vais a hacer esta semana es... bueno, bien, ¿cómo os explico yo esto? A ver.
Si pincháis en la imagen, joder, qué asco de explicar por aquí, macho. Si pincháis en la imagen, veis que la precipitación va marcada con barras. Sí. ¿Vale? Cada mes tiene una barra. Y la temperatura va en curva. ¿Sabéis por qué? Pues ¿sabéis por qué va en curva? Aparte de todo esto. ¿Por qué? Porque se ve como la línea de esta del mapa. No, No, es por lo de la... no, Las lo que has dicho isobaras. antes de- no. no, porque la temperatura ondula y fluctúa. Ah. ¿Vale? Por eso nunca se puede determinar una línea recta. ¿Vale? Nunca se puede, digamos, referenciar con una línea recta. Mm. Vale, aparte, lo que vamos a hacer es, me vais a poner en un climograma, tal y como está en la imagen, las barras y la curva, ¿vale? Me vais a responder a diferentes preguntas. Ay, Venga. ¿Todos ready? ¿Apuntar? espera, Sí. espera. Vale, tranqui. Aquí que... Ya. Venga. Venga, me vais a poner primero amplitud térmica. Temperatura media anual. ¿Repetir? ¿Puedes repetir? Sí, amplitud térmica, punto, temperatura media anual. Vale, segundo. Ciudad. Sevilla no es, venga, Sevilla la descartamos. Gracias por la pista. Venga, Almería también, ¿vale? Almería más, que se me ocurra a mí. Pero eso de la ciudad es muy relativo, ¿no? No te creas que es tan relativo, ¿eh? Luego lo vais a identificar, yo creo que fácilmente. Si estudiáis, claro, si os miráis el tema un poquito. Y el esquema. Tercera pregunta. ¿Qué clase de clima nos encontramos mediante este climograma? Desarrollar. ¿Vale? Esta es la pregunta larga, ¿vale? La cuarta pregunta sería relieve de la zona. Joder. Para ir relacionando cosas. Y el Sí, pero tipo vamos, que de si no- roca. Ya, no me pongáis el tipo de roca. No me pongáis ¿Quién el ha dicho tipo de eso? roca porque no. ¿Quién ha Y dicho el eso? río- y el río que llena, ¿no? Yo, vea. Vea, No joder. el río, no el río, sino cómo, si queréis, no hemos entrado en la hidrografía, así que tampoco me lo pongáis. Tío, no le deis pistas. No me lo pongáis. Y la última se me ha olvidado. Relieve de la zona. Y os vais a librar, macho. No, no pasa nada, porque se te olvide, no pasa nada. Con Ah, esto que ya tenemos. Esto es sencillo, ya veréis. Además, esto nos vamos a acostumbrar rápido a hacer climogramas. Importa repetirlas, por favor. No, claro, Luis. A ver, vuelvo a decir para ver si me acuerdo. Las han escrito en el chat. Ah, están escritas en el chat. Sí, Vale, vale. las ha escrito Iván. Ah, vale, guay. La pregunta 3, desarrollar es importante, ¿de acuerdo? Si queréis hacerme el relieve de la zona antes, que va a ser más cortita, y luego qué clase de clima nos encontramos. Ah, sí, la última que va a ser muy sencillita es, Vaya. se me había olvidado, ¿qué masa de aire afecta a la ciudad a la que nos referimos? ¿Qué masa, qué Pero vamos, corriente de que aire como no afecta a tienes la la ciudad? ciudad, vamos, ni el relieve, ni la otra, ni la Nada, otra, ¿no? nada. Buah. Son sencillitas, va a ser más, yo creo que os va a ser más sencillo que el comentario de texto. Pero así, de todos modos, y lo que yo quiero que veáis es que también se puede hacer un comentario de texto de esta manera, ¿vale? Que nos va a servir mucho para lo que os voy a poner en el mail sobre el que habéis hecho esta semana. Vale. Espérate que voy a quitar ya el climograma. Esta vez si os veo. Ahora sí te veo. Vale. A ver, ahora que hemos acabado con el ejercicio, venga, este ejercicio ya, fuera. Dudas sobre este tema. Consultas, preguntas, que os surja algo.
¿Tenéis todo claro? De Ya. momento. Vale. Yo creo que cuando le demos otra vuelta saldrán más dudas. Sí, ¿sabéis? Ah, sí, joder, se me olvidó deciros el otro día, macho. Lo que hacía yo también, que me servía muchas veces, era con los términos. Hay que hacer un comentario de texto de esto. Vale, ahora os lo digo. Tienes que contestar, Fernando. Yo creo que sí, que es una buena manera de hacer un comentario de texto, ¿vale? No es un comentario de texto al uso, pero delimitando las preguntas, nos va a servir para los que hagamos después, ¿vale? Un comentario al 50%. ¿Por dónde iba yo? Así ya. Vale, no se me ha olvidado. Ah, sí. Un truco. Vale, cuando leáis el tema, yo lo que hacía que me venía muy bien era porque había términos que no entendía, o que era la primera vez que oía, o que era la primera vez que veía. Me hacía como, digamos, un folio con esos términos. Si no entendéis lo que dice en el tema, me lo preguntáis a mí o lo miráis por internet. Vale. ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo qué sé, en este tema, isobara, Coriolis, efecto Fen, todo eso que no entendáis, os lo apuntáis en un folio, le ponéis la definición y echando leche. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Porque eso os va a ser muy, muy importante para luego hacer un repaso de esos términos, ¿vale? Y tenerlos correctamente anotados para leerlo, ¿vale? No para Sí, aprenderlos, en plan diccionario, ¿no? Más o menos. Sí, yo os paso un glosario, pero esto a la vez es un diccionario que vosotros tenéis personal, porque habrá gente que entienda unos términos y habrá otra persona que no entienda a otro, Claro. ¿vale? Entonces ponéis tema 3, clima, y ahí os vais anotando la definición de cada término. Luego ya al final del curso los repasáis, los leéis y os va a ser mucho más sencillo, yo creo, que estar buscándolo otra vez, que, ¿sabéis? Darle otra vuelta para... ¿Y esto qué era? ¿Sabes? Entonces yo creo que vais a trabajar menos y vais a trabajar mejor si lo hacéis. Creo yo, ¿eh? Es un consejo que yo os doy humilde. Guay. Y algo más, se olvida algo así. Venga, dudas, ¿nadie tiene dudas? ¿No dudas? Nada. Bueno, vamos al ritmo, ¿vale? Vamos a ritmo de tema prácticamente por día. Vamos a llegar a tope, ¿vale? En 3 días, en tres clases tenemos examen. ¿Vale? Vale. ¿Qué tal, Ariadna? ¿Te ves bien? ¿Lo ves bien? ¿Todo? ¿Eh? Tengo que quedármelo, porque hay cosas que no me suenan, pero bueno. Bueno, no te preocupes. Fernando, sí, te lo mando mañana por email. Mañana yo creo que tengo un hueco difícil. Sí. El día del examen me pongo malo. No, que no pasa nada. Si esto es para... Aquí estamos para fallar. Si el día clave es cuando tenemos que acertar, pero aquí estamos para fallar. Bueno, a este paso el examen te pilla en casa. Ah, es verdad, ¿eh? No, este año los de la UNED han sido también por casa. Así que... Ah, mira, dice, no sé a qué te refieres con comentario de texto, dice Iván. Vale. Iván, responde las preguntas lo más concreto posible y yo te digo lo que es un comentario de texto. Te va a salir solo. Vale, no te compliques con la palabra comentario de texto. Vale, aquí es un comentario al 50%. Tú contesta todo lo que sepas, contéstalo de la mejor manera posible y ya. Te va a comentar. ¿Te lo mandamos por email? Sí, porfa, por email, ¿vale? Mañana os respondo a los que me habéis enviado el comentario de la semana pasada. Ponerlo las pilas y enviármelos todos, ¿eh? Enviármelo todos, ¿vale? Y así, ese sí que lo vamos a corregir en clase, ¿vale? Vale. ¿Seguro? Sí. Sí, sí. No voy a decir, si lo vais a hacer bien, es que yo no tengo ninguna duda. Pues vais a tener que venir a Valdemoro, que es donde vivo yo, que hay 900.000 habitantes. Digo, 90.000 habitantes. Anda, mira, Sí. al límite. Al límite, estoy ahí. Ahí estoy. Ya verás, de cuando se pueden 10.000 lo tienes ahí. Sí, no, ya verás tú, ahí como hacen en los colegios, en el recreo, pues hacemos las clases fuera. Joder, qué desastre. De todas maneras, no han confirmado todavía nada, ¿no? No, todavía no. No lo han confirmado, pero dicen que lo van a, por narices, lo sacan adelante, aunque estén en contra de la votación. ¿Pero qué va a ser, el fin de semana o ya el lunes? Es que esa es la incógnita, que realmente no hay fecha, pero vamos, que entre sábado y lunes está... El
Y el sábado discrepo que un político lo haga el sábado. Entonces. No, pero lo No, mismo broma, te pone, broma. lo mismo te ponen el BOE el viernes a las 12. Sí, Sí. seguramente sea eso. El viernes te ponen y se da con entrada el lunes. Claro. Sí, claro, digamos que si se abre el BOE es simplemente para notificarlo y comunicarlo el primer día hábil o el día hábil siguiente Sí. Así Enhorabuena. la incertidumbre total. Hombre, de todas formas, para Miguel Ángel y yo, que estamos así más mayores, eso de que estemos confinados y nos podemos sacar la chuletilla, ¿eh? Miguel. Os voy a poner Bueno, ahí yo ahora- Cuando 360 estamos aquí grados. confinados, nos ponemos aquí. Yo ahora estoy No pone- confinado por narices no. porque estoy de baja laboral, o sea que... Ah, bueno, eso es malo, tío. Cuidado que lo mismo lo hago oral, ¿eh? Así que, No jodas, tío. Para mí se me lengua la traba de vez en cuando. pero bueno. Pues nada, chicos, poner ojo en este tema. Mañana os envío el esquema, ¿vale? Y así ya Vale. lo tenéis más clarito. Vale. Una cosa, José, perdona. Sí. La medida del diagrama que tenemos que hacer, ¿tomamos la que tenemos en el ejemplo o las medidas las sacamos de algún sitio? No, la medida, tú tienes la medida. Sí, pero Yo te he dado la medida. me refiero al separarlo, al dividirlo. Entre Lo que es la conformación del dibujo. de milímetros y grados, yo os he dado la medida. Quiero decir, vosotros Ya que hacéis no- el diagrama como bien queréis. Nos regimos por las medidas que tenemos. Exactamente, Vale, eso es. vale, eso es a lo ¿Vale? que me refiero. Eso es, lo hacéis así y luego habrá gente que lo haga en colorines, habrá gente que lo haga a lápiz y habrá gente que lo haga a boli. Sea como queráis. Libertad creativa. Muy bien. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, chicos, pues Venga, nada, buenas nos noches, vemos José. el miércoles. A tope, De ¿eh? acuerdo, Sí. venga. Gracias. La semana que viene. Adiós. Miércoles. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igual, buenas noches.